Bueno, así tenemos nuevamente el vector de desplazamiento entre R1, los dos puntos que ocupa este, el móvil, y el mismo cartel que antes, nada más que ahora anuncia otro gráfico, ¿no? Vector de desplazamiento entre dos instantes, T1 y T2, con T2 posterior a T1, ¿no? Mayor que T1 es un número y unas unidades de tiempo, que serán segundos, horas, lo que venga. Entonces T2 mayor que T1. Bien, dijimos, tenemos que describir el movimiento, es una recta, el móvil se mueve en el espacio de 3 dimensiones. No vamos a ir a decir que si escribimos una recta puede ser un espacio de mayores dimensiones, matemáticamente. Estamos hablando de problemas en el entorno de la vida real, llamemos, que son en 3 dimensiones espaciales. Entonces, tengo que dar el origen, pero si voy a tener que hablar de un vector para hacer las cuentitas, voy a tener que hallar sus componentes escalares en algún sistema de referencia. Entonces voy a tener que decir, aparte del origen, cuáles son mis tres ejes. Mis tres ejes en un sistema ortogonal, por ejemplo, el mostrado allí tienen los ejes X y Z. Una terna directa de ejes, bueno, y allí están esas cosas rojas, son vectores, uno en la dirección de cada uno de los ejes. Los ejes son ejes, estos son versores, son vectores de tamaño 1 que están en la dirección de cada uno de los ejes y en el sentido descrito como positivo. O sea, la punta de las flechas de I, J y K, de esos versores, indica hacia dónde se toma la medida positiva. Luego, al revés, es negativo. Ese es el cero. El punto de convergencia de los tres es el cero. Bueno, por ejemplo, tiene todos tamaño 1. Si yo tengo una marquita en algún lado que dice 10 metros, en X 10 metros, bueno, son 10 metros para dónde. Si es más, estará en la dirección de ese versor Y. Si es menos, estará al revés que ese versor, irá para el otro lado. Eso lo vamos a ir desarrollando en los ejercicios, ¿no? La manera de notar estos vectores, en lugar de con una rayita o una flechita arriba de la letra, es un sombrerito. Bueno, ya lo van a ir viendo. Y JK, ese es mi sistema de referencia. Allí descompondré el vector en sus tres componentes y haré las cuentas que haya que hacer, las que surjan aquí. Bien. Allí tienen, el vector está en el espacio entre el punto inicial y el punto final, en esa caja, en esas tres dimensiones, se genera ese paralelepípedo rectangular, lo he dibujado ahí con líneas discontinuas. Entonces hay que, por alguno de los métodos que nosotros conocemos, descomponer el vector en sus tres componentes, o sea, proyectarlo. Si quiero las proyecciones en X y Y, primero ese vector lo debe proyectar aquí, sobre el plano XY, conociendo quizás el ángulo que forma el vector con el eje Z, lo podría llamar θ, y entonces este vector, el tamaño de ese vector, por el seno del ángulo dará la línea que he dibujado primero, esta que está aquí, ¿no? En el plano XY. Y luego habrá que conocer algún ángulo en el plano XY de esa línea de proyección para proyectar nuevamente en X y en Y. Y luego hacer, por ejemplo, el tamaño de ese vector por el coseno de θ me dará z. Por ejemplo, de cualquier manera, ¿no? Eso simplemente para trabajarlo un poco. De esa manera vamos a tener las componentes del vector. Bueno, allí tienen. Entonces yo voy a obtener en verde puesto en cada uno de los tres ejes, de esta manera que les indicaba, cómo se obtienen delta X, delta Y y delta Z, que vendrían a ser las componentes del vector delta R, sub 1, 2, para ir 1, 2. Bueno, es un poco de exceso de notación, pero para recalcar que no es cualquier delta R, es el cambio de posición para ir del punto 1 al 2. Y me he tomado la libertad de poner el origen en uno de los puntos. Siempre que pueda hacerlo, lo hago. ¿Por qué? Porque la posición inicial, en este caso, pasa a ser 0. Son cuentas de menos probabilidad de error después. Si puedo poner el sistema de referencia en alguno de los puntos, ese punto será 0, porque está en el origen, en ese punto de referencia. De acuerdo al vecino enfrente, quizás no, pero para mí sí. Y si yo muestro, tengo que mostrar, elegir el sistema, mostrarlo, mostrar los tres ejes y entonces va a estar todo bien y estamos todos felices. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? En ese sistema, de acuerdo a su punto de vista y tomando esas direcciones, en esos sentidos y positivos así, delta R12 es ese delta X1 mostrado, ese es un escalar por el vector Y. Eso le da ya, eso que ustedes están viendo en realidad es una suma de tres vectores. Este es un vector, otro vector y otro vector. Y la suma de un vector en la dirección de X, otro en Y y otro en Z.
compuestos dan delta R1, 2. ¿Bien? Hay un escalar que multiplicado por un vector da un vector. Por ejemplo, delta x1, 2 es un escalar multiplicado por el versor y da un vector. ¿Bien? Irá para el lado positivo o negativo, depende de cuánto valga delta x1, 2. En este dibujo que yo he hecho son todos positivos, pero tranquilamente el punto 2 podría estar en una posición yendo hacia abajo y pasando el plano XY, y con lo cual tendría quizás las mismas componentes, delta X y delta Y, pero la inversa delta Z. Si tuvieran el puesto espejo respecto al plano XY, ¿no? Entonces así, sigamos avanzando. Esto que está ahí entonces es un vector, esta es la cosa que no nos tienen que confundir. Ese es un vector, desplazamiento de 1 a 2 particularmente, pero matemáticamente es un vector. Estas tres cosas que yo he redondeado aquí son componentes del vector en ese sistema, no en otro, en ese. Por eso hay que mostrarlo, no vale acá hablar en el aire de la componente 2, 4 y decir, ¿desde dónde? ¿Dónde está? No sé qué hay. No, está todo mal, o sea, ni se revisa un ejercicio en esa circunstancia. Componentes. Los componentes son escalares, lo que está a la izquierda es un vector. Esas tres cosas redondeadas son números, son escalares, tienen un tamaño y tienen un signo. Los transformamos en vectores para poder sumarlo y que sean vectores, entonces que lo que está a la izquierda es igual a lo de la derecha, al multiplicarlo por I versor, J versor y K versor. ¿Está bien? Vector es una cosa, componente es otra. Son escalares. Ahora vamos a nuestra primera definición. Hasta ahora estamos haciendo uso de recursos matemáticos que conocíamos, lo estamos trabajando en física. Bueno, estamos hablando de ese desplazamiento para ir de un punto 1, que se nos ocurrió, a otro punto 2, que también se nos ocurrió, simplemente estar un instante después que estuvo en 1, y le llamamos la velocidad media 1 a 1, de 1 a 2. ¿A qué le llamamos velocidad media? Velocidad le llamamos al cambio de posición en el tiempo, al cociente, la relación. ¿Cuánto cambia el espacio de acuerdo al tiempo transcurrido? O sea, el cociente entre ambos vectores. Es decir, delta R1 a 2 dividido el delta T que le ha llevado ir de 1 a 2. Eso me dice cuántos metros por segundo, kilómetros por hora ha cambiado. Y recordemos que eso es espacios iguales. El tiempo igual está queriendo decir que ese tamaño va a ser siempre el mismo, el tamaño. Bueno, velocidad media para ir de 1 a 2, entonces es el vector cambio de posición, es un vector también. Es una cuenta entre el vector desplazamiento dividido el tiempo empleado para hacerlo. ¿Cuánto se desplazó dividido cuánto tiempo me llevó a hacerlo? Es un vector dividido en escalar. Entonces es otro vector, no es un escalar, es un vector. Bien ahí. Si yo expreso delta R12, de acuerdo a lo que vimos arriba, en este sistema, con las tres componentes escalares, lo allí. Queda cada una de las componentes dividida por el escalar delta T, el escalar delta T, que es un escalar positivo, además. Porque es tiempo posterior menos inicial, siempre, y la fecha del tiempo va siempre en un solo sentido, hasta ahora es así. Bien. Es decir, esas son las componentes en los ejes X y Z, B sub X, B sub Y y B sub Z, de la velocidad media. De la velocidad media. ¿Ven? Ahí le he sacado la letra M de media porque ya uno ya agobia ver tantas letras, digamos. Pero estamos hablando de la velocidad media, ¿verdad? Pues B sub X, B sub Y y B sub Z son escalares, que son las componentes del vector velocidad media en cada uno de los tres ejes. O sea, tienen un tamaño y también tienen un signo. Pero habíamos dicho que recorre espacios iguales en tiempos iguales, o sea que estos delta R son siempre los mismos. Cubro más distancia, empleo más tiempo, cubro menos distancia, cubro menos tiempo, pero en espacios iguales, en tiempos iguales, quiere decir que esos cocientes son siempre iguales. O sea que B media de 1 a 2, con esa raya rara, quiero decir, es un vector constante. Pero un matemático le agarran 3 infartos cardíacos. Es un vector que es constante, se apunta siempre para el mismo lado y tiene el mismo tamaño. Entonces lo estoy llamando B sin ningún subíndice. Ya no le pongo media porque vale siempre el mismo. Cualquiera sea 1 y 2, el vector velocidad media va a ser el mismo. Entonces, si va a ser siempre el mismo, no le pongo ni siquiera ni el 1, ni el 2, ni la m. ¿Está bien? Pero tengo que tener en cuenta que esto es un MRU y la velocidad media es esta. Introducimos otro concepto que es la rapidez. Tiene que ver con el vector velocidad, pero no es un vector, es el módulo del vector velocidad. Se llama rapidez,
se simboliza con la misma letra, pero cuando uno no lo pone ni en negrita ni con rayitas, se supone que está hablando del módulo, del tamaño del vector velocidad media. ¿Está bien? Entonces es eso que está allí. B es igual a las dos rayitas, quiere decir lo que está dentro es el módulo de eso. Bueno, módulo del vector B. Se lee. Sus unidades son, ya lo ven, no tienen que tener la menor duda, esto cuando ustedes no se acuerdan las unidades de algo. Bueno, si la velocidad es delta R sobre delta T, en unidades, reemplazando cada cosa por las unidades que tiene, por ejemplo, delta R tiene unidades de longitud, la L representa longitud. El corchete alrededor de B quiere decir las unidades de lo que está dentro. Las unidades de B son de longitud arriba y del tiempo abajo. ¿Y eso qué le va a dar? Eso le va a dar en metros por segundo o en kilómetros por hora, lo que ustedes hayan elegido para trabajar. El sistema internacional es metro por segundo, pero pueden trabajar por kilómetro por hora. La hora ya saben que son 3.600 segundos y el kilómetro, kilo es 1000. Como kilogramo es 1000 gramos, kilómetro es un kilo de metro, 1000 metros. Son 1000 metros. Bien, ahí sabemos mucho. A esta altura estamos espectacular. Bueno, entonces básicamente el vector B, sin su índice ya, es B sub X en la dirección del versor Y, más B sub Y en la dirección del versor J, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Se me dio todo de vuelta. Pregunta, ¿por qué? Si se mueve en una recta tengo que estar con este zafarrancho de meter un sistema de referencia y 3 componentes y todo si se mueve según una sola dirección. Y bueno, porque yo no tomé ningún eje en la dirección de la recta. Si yo hubiera tomado un eje en la dirección de la recta de movimiento, el movimiento hubiera sido solamente en esa recta, solo, vamos a suponer si hubiera sido el eje X, solo en X, no hubiera habido ningún movimiento directal, en Y ni en Z. Y yo podría borrar esto. Y trabajaría con algo mucho más sencillo. ¿Se dan cuenta? No tiene que ser alguien. Si me dicen tengo un MRU, o más adelante un MRV, ya veremos de qué se trata. Si se mueve alrededor de una recta, hermanito, poner el origen en algún lugar de la recta, si es posible, donde empezó el movimiento. Y además, rotar ese sistema que estaba viendo ahí, rotarlo para que un eje cualquiera, generalmente uno lo que hace es el X, que el eje X, pero todo rígidamente es eso, rotan todos juntos para que un eje coincida con la recta de movimiento y la dirección de movimiento en la medida de ser posible. Entonces, al rotar todo eso, el movimiento será en una recta que va a ser el eje X, justamente. Seguimos avanzando con MRU, y bueno, así que tengo el mismo delta R de antes, movimiento en una recta, la recta es el azul ahora, bueno, un trozo de la recta, una parte de su movimiento, ¿no? Así tiene ese mismo vector, desplazamiento entre dos posiciones cualesquiera y en la misma recta. Eso es lo que simboliza. Son dos iguales. ¿Por qué pusiste dos, Daniel, y no puso uno? Bueno, ahora vamos a ver. Estamos analizando dos casos del mismo movimiento, del mismo punto 1 al mismo punto 2, son dos fotos que están fotografiando el mismo movimiento. Bueno, se indica el vector de desplazamiento, nuevamente el mismo cartelito, ¿no? Les dije que íbamos a insistir, mirarlo de distintas maneras, insistir porque los cimientos suelen ser la parte más importante de todo. Esto es fundacional, entonces se indica el vector de desplazamiento entre T1 y T2 con T2 superior a T1, siempre, ¿no? Así está. Lo voy a describir de dos maneras distintas. Por eso he puesto dos veces en dos fotos del movimiento. Bueno, entonces vamos. Aquí le he puesto A porque evidentemente el otro lado va a ser el B. Y estoy describiendo todo como lo hice antes, que yo dije, digo, ¿por qué esto es sujeto individuo? Que vendría a ser yo, me pone, ustedes dicen, me pone un sistema así tan estrafalario, que tengo un vector que se mueve, un móvil que se mueve en una recta, y en vez de escribirlo, llamarle a esa recta eje X, el tipo me mete que se mueve en X, Y, en Z, tengo que hacer cuentas por todos lados, en el eje X, en el Y, en el Z, cuando va en una recta. Hijo de Dios, ustedes me dicen a mí, profe, no puede rotar ese sistema y hacer que el eje X, si quiere el Y, profe, el Y, que vaya en la dirección de la recta de movimiento. Bueno, digo, no, porque yo me gusta despelotar mi vida y entonces quiero hacer más cuentas y si eso es posible me voy a equivocar, pero me gusta así. Entonces, bueno, allí están los versores, ¿está bien? Ya sabemos quiénes son, porque esto para nosotros es historia antigua. Y B, habíamos llegado a escribir de esta manera, B sub X, B sub Y, B sub Z, ninguno en cero,
jodete, empecé a hacer cuentas en los 3X y después armarme el vector de nuevo y listo. Y no te equivoques, ¿eh? Pero también podríamos decirle, no, en esa yo agarro y digo, mejor le hago caso a mis alumnos y roto todo, rígidamente. ¿Está bien? Bueno, ese que vimos en A es un sistema cualquiera, claro, no demasiado conveniente, ¿no? Allí está, ahí lo roté. Fíjense que doy la impresión de haber rotado. El eje X lo moví hacia hasta esto, con lo cual el Y se fue para atrás y el Z se inclinó un poco. Pero es el mismo desplazamiento, ¿se dan cuenta? Por eso le puse la foto al principio. Son la misma cosa, en la misma semirrecta, pero la estoy describiendo desde mi punto de vista, desde la frente, digamos. ¿Está bien? Ahí hice que la recta de movimiento coincidiera con uno de los ejes. La razón el eje X. ¿Está bien? Entonces se mueve de acuerdo. Y entonces ese es mi caso B. Y entonces allí no hay desplazamiento en I. La posición en I es 0 y continúa siendo 0. Pero tampoco hay en Z, solamente en X. Entonces, ¿para qué los voy a...? Ni siquiera los dibujo ya. ¿Está bien? No debería dibujarlos porque sé que me muevo en ese eje solamente. Y allí está. B tiene nuevamente componentes B sub X, B sub Y y B sub Z. Pero ahora resulta que las componentes en I y en Z son 0. ¿Por qué son las velocidades nulas? Bueno, porque los delta R son nulos. Es decir, la posición 1 en X y en Y es 0, pero siempre va a ser 0. Entonces no hay delta R componente X. No hay delta I distinto de 0, ni delta Z distinto de 0. Solo delta X distinto de 0. Entonces son 0, 0, y entonces uno escribe directamente, joder, B sub X. B sub X es la componente del vector velocidad en el eje X. Tiene un tamaño y tiene un signo. En este dibujo será positivo, en otro será negativo. ¿Está bien? B sub X. Lo que yo escribí B sin ningún subíndice y sin rayita de vector era la rapidez, el módulo del vector. En este caso sería el módulo de B sub X. Bueno, en B observamos un sistema cualquiera, más simple que el mostrado en A, más fácil, menos cuenta, muchachos y chicas. Muy bien, ahí.